¿Sientes a veces que tu aprendizaje de español como que se frenó? ¿Que no avanzas tan rápido como quisieras? Uf, sí, es una sensación bastante común, ¿eh? Mucha gente pasa por eso. Hola a todos y bienvenidos a Spanish Café Podcast, el espacio donde exploramos ideas para mejorar nuestras habilidades juntos. Si les gusta esta conversación, pues anímense a darnos un me gusta y a suscribirse, así no se pierden los próximos encuentros. Claro que sí. Hoy vamos a charlar sobre algunas estrategias, algunas ideas clave que pueden ayudar a darle como una nueva vida a ese proceso de aprendizaje. Para hacerlo más efectivo y, ¿por qué no?, más disfrutable también, ¿no? Totalmente. Porque es común, ¿verdad?, sentir esas frustraciones, como que falta fluidez al hablar Ajá. o que cuesta recordar palabras nuevas y usarlas, de verdad usarlas. Sí, sí, o eso de escuchar una conversación o ver algo en español y sentir que te pierdes. Es un poco desanimante a veces. Exacto. Y un punto fundamental, creo, es asegurarse de practicar todo de forma equilibrada. Totalmente de acuerdo. A veces uno se inclina por lo que le sale más fácil, digamos, como leer. Pero quizá deja de lado la escucha o la escritura o justo el hablar. Claro, y eso al final como que frena todo el avance, ¿no? Es como una mesa con una pata más corta. Exacto, esa es buena analogía. Hay que dedicarle tiempo a cada habilidad para que el avance sea, pues, integral. Y hablando de practicar, está el tema de conversar con hablantes nativos. Es genial para la confianza, eso sin duda. Sí, definitivamente ayuda a soltarse, a perder el miedo. Pero hay que recordar que no siempre reemplaza una guía más estructurada, ¿cierto? Cierto, un hablante nativo usa el idioma perfecto, obvio, pero quizá en una charla informal no se va a detener a explicarte por qué usaste mal el subjuntivo. O a corregirte cada errorcito de forma sistemática. Exacto. Para eso, bueno, un profesor cualificado sí está preparado. Puede identificar esos errores que se repiten. Ujú. Explicarte el porqué de las reglas, que a veces son complejas, y darte como estrategias claras para mejorar eso conscientemente. Claro, como entender bien cuándo va un tiempo verbal u otro, por ejemplo. Justamente, esa retroalimentación específica es difícil de obtener solo charlando. Otro punto clave, me parece, es no dejarlo aprendido solo en el papel, en el cuaderno. Fundamental. Animar a la gente a usar esas palabras nuevas, esas estructuras gramaticales que van aprendiendo. Aunque se equivoquen al principio, que es lo más normal del mundo. Claro, es parte del proceso. Si alguien aprende, no sé, el futuro simple, pero por comodidad o miedo sigue usando siempre voy a ir, voy a comer, Nunca va a dominar realmente la otra forma. pues no. La única manera de que algo se integre de verdad es usándolo, repitiéndolo en conversaciones, en escritos, en la práctica real. Tiene todo el sentido. Y ligado a eso está el tema de las metas. Ponerse como objetivo hablar fluido en un mes. Uf, eso puede ser súper abrumador y, seamos sinceros, poco realista para la mayoría. Sí, es mejor ir con objetivos más pequeños, ¿no? Como más manejables, a corto plazo. Definitivamente. Metas que se puedan alcanzar, como usar una palabra nueva 5 veces esta semana o entender un video corto sin subtítulos. Y quizás anotar esos pequeños logros para ver que si se avanza, aunque sea de a poquito, ayuda a mantener la motivación. Exacto. Y eso nos lleva a entender la famosa curva de aprendizaje, que no es una línea recta para arriba. Para nada. Hay momentos de avance rápido y otros donde parece que uno no se mueve o hasta retrocede un poco. Y sentir frustración en esos momentos es normal. Lo importante es reconocer que esas fases existen y ser paciente con uno mismo, con el proceso. Sí, desconfiar un poco de esos métodos milagrosos que prometen resultados ya. La constancia es como la verdadera magia, ¿no? Totalmente. La constancia y la paciencia son las claves. Y por último, algo que a veces se olvida. Disfrutar el camino. Eso, que el aprendizaje sea una experiencia que sume, que sea gratificante. Aprender con calma, con curiosidad. A menudo eso es más efectivo que estresarse por la velocidad. Sin duda, la paciencia y encontrarle el gusto al proceso son grandes aliados. Entonces, resumiendo un poco las ideas clave. Pues diría que para avanzar con paso firme en el español, lo recomendable sería: 1. Equilibrar la práctica de todas las habilidades. 2. Buscar activamente esa retroalimentación que ayuda a mejorar, sea de un profesor o de otras fuentes confiables. 3. Aplicar lo nuevo, usarlo en la vida real sin miedo a equivocarse. 4. Ponerse metas realistas, pequeñas, medibles. 5. Importantísimo, ser paciente y entender que el aprendizaje tiene sus propios ritmos. Y 6. Fundamental. Encontrar la manera de disfrutar el viaje. Exacto.
Esos serían los puntos principales. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Spanish Café Podcast. Esperamos que estas ideas les sean de utilidad en su camino con el español. Sí, ojalá les sirvan de inspiración o les den alguna nueva perspectiva. Les invitamos a explorar otros episodios y a seguir aprendiendo con nosotros. Hasta la próxima. Nos escuchamos pronto. Adiós.